La biblioteca con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso para tomarnos un respiro de cultura, porque nos hace una falta tremenda, y más con el programa que llevamos hoy. ¿Y dónde nos vamos a tomar mejor el respiro de cultura que en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto, que ya nos está abriendo la puerta? Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches, don César. Pues le traigo un libro muy especial, muy interesante, muy bien escrito, un libro con el que yo he pasado un buen rato, unos buenos ratos leyéndolo, que he aprendido mucho. Se trata de el autor Richard Flanagan. Ya hemos comentado en alguna ocasión otro libro del ¿cómo se llama? Ahora me saldrá el nombre. Pero bueno, en esta ocasión es La Pregunta 7, es el título, está traducido por Catalina Martínez Muñoz y lo edita Libros del Asteroide. Richard Flanagan es un escritor australiano, nació en Tasmania en 1961 y con este libro obtuvo el Man Booker Prize en el 2014. Está considerado como un bestseller de calidad y habla de un pasaje muy oscuro, uno de tantos pasajes oscuros de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, es decir, en plena guerra, los japoneses construyeron una vía de ferrocarril para abastecer desde Tailandia a sus tropas asentadas en la recién conquistada Birmania. Los ingleses habían descartado la idea, pero los japoneses pusieron a trabajar a 300.000 hombres, entre los que había 60.000 prisioneros del bando enemigo. El resto eran locales, civiles tailandeses y birmanos. En esta construcción del ferrocarril murieron más de 100.000 civiles y 13.000 soldados. Y el padre de Richard Flanagan, del autor del que hablamos hoy, fue uno de los supervivientes. Este episodio marcó la memoria colectiva australiana de una forma muy, muy intensa, y en las últimas décadas han ido apareciendo testimonios de quienes protagonizaron esa esclavización tan trágica. Aquí encontramos al protagonista, que el cirujano de guerra Dorrigo Evans, oficial al frente de 1 millar de australianos que se enfrentan a la necesidad de sobrevivir al hambre, el cólera, la malaria, la mugre. Pero lo peor de todo, lo peor de unas situaciones espantosas, es la violencia de los japoneses. Aquí es donde aparece el lado más oscuro de la violencia humana. Vemos cómo matan de hambre a sus esclavos, los consideran así directamente esclavos, los muelen a palos hasta acabar matándolos. Es decir, que muestra lo peor de la humanidad y lo mejor que se supone que se esconde y va saliendo a veces en algunas actuaciones. Recuerda en algunas cosas. Yo hace muchísimo, la vi de pequeña, El puente sobre el río Kwai, y sí me impactó Es mucho. el puente sobre el río Kwai. El Es que puente lo que sobre... está Sí, usted claro, sí, relatando lo dice, sí. es precisamente eso, sí, sí, sí. Sí, Película impresionante, dicho sea de paso. impresionante. Yo recuerdo, o sea, yo era una niña, me llevaron mis padres, y todos salimos impresionadísimos, me imagino que a distintos niveles, ¿no? Pero es inolvidable esta película. No la he vuelto a ver. Si alguna vez la encuentro, por supuesto, la volveré a ver. Pues bien, el Yo padre, la he sí, vuelto a ver varias veces y sigue siendo muy impresionante. es que además los actores eran muy Los buenos. actores, claro, era un reparto Sí, impresionante. Alec Guinness estaba sensacional, William sí. Holden estaba muy bien, Jack Hawkins estaba muy bien. Es una Mm, gran película, quizá un poco lenta, sobre todo la segunda parte, pero es una grandísima película que, dicho sea de paso, estaba basada en una novela de Pierre Boulle, que es el autor también del Planeta de los Simios. ujú. Y igual que en el caso del Planeta de los Simios, a la novela de Boulle le cambiaron el final. Y tengo que decir que tanto en El puente sobre el río Kwai como en El Planeta de los Simios le cambiaron el final para mejor. Ujú.
Bueno, pues seguimos con este libro que es muy interesante también. Eh, Tiene detrás una historia que lo sustenta. Esa historia arranca el 15 de febrero de 1942, cuando cae Singapur. En 1943, Japón se halla al límite de sus fuerzas. Sufre una gran escasez de recursos, está perdiendo la guerra y necesita construir ese ferrocarril que se vuelve acuciante. Lo necesitan ya para interrumpir el suministro al enemigo chino y para conquistar la India a través de Birmania. Una de las cosas más llamativas de este libro, llamativas porque te las vuelves a encontrar, es que los japoneses nunca se rinden. No solo no se rinden, sino que cuando parece que deberían estar rendidos, siguen pensando que van a hacer algo nuevo que por fin les va a llevar mucho más alto de lo que habían pensado en origen. Es muy curioso los japoneses. Pues bien, en esta ocasión tenían este sueño descabellado, lo de conquistar la India a través de Birmania, y entonces Japón lo que tiene que hacer es fortalecer el frente birmano mediante el envío de efectivos y material por vía terrestre, pero no dispone de dinero, ni de maquinaria, ni de tiempo, pero sí cuenta con esclavos, cientos de miles de esclavos asiáticos y occidentales, cientos de miles de esclavos. No es un tópico, es real. Suena como si nada, pero son muchísimos esclavos, claro. Y entre ellos había 22.000 prisioneros de guerra australianos. Y 9.000 de esos 22.000 van a ser enviados a trabajar en la construcción del ferrocarril. Es es fundamental en el libro, la construcción del ferrocarril. Entonces, en octubre de 1943, una locomotora a vapor que se volvió famosa, la 5631, va a recorrer por primera vez el trazado completo del llamado Ferrocarril de la Muerte. Lo bautizaron así, el Ferrocarril de la Muerte, ahí ya sabemos para qué lo iban a utilizar, remolcando en sus 3 vagones a dignatarios japoneses y tailandeses. Y lo van a hacer circulando sobre infinitas capas de huesos humanos, incluido uno de cada 3 de esos soldados australianos. Es de una crueldad impresionante, los datos son de una crueldad impresionante. Y no solamente eran australianos o americanos o de otros países, 1.068 japoneses fueron condenados por crímenes de guerra y ejecutados tras la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos fueron declarados culpables de malos tratos a los prisioneros de guerra en este ferrocarril, mientras eh, construían este ferrocarril. Los prisioneros de guerra aliados eran unos 60.000 hombres, pero eran solo una pequeña parte de los que trabajaron como esclavos, porque literalmente los trataban como esclavos, los consideraban esclavos y los trataban así. Es decir, apenas les daban agua, a mucho menos les daban de comer y les golpeaban y les daban latigazos continuamente si paraban de trabajar precisamente estando en esas condiciones. Es algo impresiona muchísimo en algunos momentos el libro. Y junto a estos esclavos también había tamiles, chinos, javaneses, malayos, tailandeses, birmanos y probablemente de otras partes. No se sabe cuántos murieron, hay quien dice que 100.000, otros que 200.000, pero es imposible saberlo por la forma en que murieron, por cómo se comportaron, por lo que vino después, la destrucción de todo aquello, la bomba, etcétera. Y hay algunos personajes complejos, como Dorrigo Evans, que es capaz de invocar el infierno de Dante ante el barracón de los enfermos de cólera, o de recitar el Ulises de Tennyson. Hombres que son héroes a su pesar, porque los compañeros que tienen en ese horror, aunque sean de la misma nacionalidad, en ese horror hay una mezcla de generosidad y mezquindad a la vez. Tienen que sobrevivir, cada uno tiene que sobrevivir, tiene que hacer lo que pueda para salir adelante, luego se vuelven mezquinos, pero dentro de esa mezquindad y esa carencia, de vez en cuando hay pequeños detalles de generosidad, que es lo que hace que la vida continúe para algunos y lo que ha hecho que luego todo esto se haya podido escribir y rememorar por otros.
Entonces, aquí se incluyen varios puntos de vista. Está el punto de vista de los japoneses y los coreanos. Está el punto de vista de los captores que van directamente a por los extranjeros. Hay una complejidad de la mirada que abarca todas las acciones y todo lo que va ocurriendo. Es una novela en la que un libro, no es una novela, es un libro en el que tienes que estar pendiente de dónde estás, con quién estás ahora y darte cuenta de hasta qué punto es importante si están maltratando a un birmano, a un australiano o a un japonés, que aunque fueran japoneses, también los maltrataban. Y en este horror hay un hombre que sobrevive gracias a un recuerdo de Amy, que es su amante prohibida, y gracias a esas imágenes se insiste mucho en todo lo que llevamos dentro sin darnos cuenta, vamos acumulando cosas todos, y luego llega un momento de una situación difícil y salimos adelante gracias a que vamos tirando de esas cosas. Y esas cosas, curiosamente, son pequeños detalles. Pues el día en que mi madre me hizo tal cosa para comer, el día en que aquella niña del colegio me cogió de la mano a la salida, el día que conocí a fulanita y me dijo que ella también estaba enamorada de mí. Todas esas cosas son las que, sin darnos cuenta, llevamos dentro y tiramos de ella cuando es necesario tener un empuje para salir adelante o tener un empuje para que merezca la pena vivir, porque en estas situaciones se explica también muy bien, lo hemos visto en muchas películas y lo hemos leído, cómo muchos de estos prisioneros lo que quieren es que les maten de una vez, que les peguen un tiro y les maten. Pero eso no siempre ocurre porque les necesitan como esclavos, como mano de obra. Entonces, tienen que sobrevivir a base de estos recursos y de tener un pasado que sea suficiente para sacarles adelante. En otras ocasiones es el padre, es la madre, en fin, hay muchas posibilidades, pero hay que lograr esto. Y respecto a la pregunta 7, la novela, esta es la sexta novela de Richard Flanagan y tardó 12 años en escribirla porque hizo 5 versiones. Había tal cantidad de humanidad, de situaciones personales, que le daba vuelta, las quitaba, las ponía, las meditaba, en fin, le costó mucho. Cuando por fin llegó a la última página, llamó a su padre para contárselo y precisamente esa misma noche su padre murió a los 98 años de edad. Seguramente, con la certeza de que su vida, que era la vida del prisionero 335, eh, había sido bien contada. Y a ese prisionero 335 es al que se dedica la novela, y el prisionero 335 es el padre de Richard Flanagan. De modo que tenemos un tema muy interesante, un protagonista complejo, uno, una lectura realmente apasionante y merece mucho la pena porque habla de muchas cosas. Por ejemplo, hasta qué punto hay situaciones que no hubieran ocurrido. Es algo nos descubrimos en este libro pensando cada 2 por 3. Esto se me ha ocurrido a mí muchas veces. El qué pasaría si. ¿Qué pasaría si mi madre y mi padre no se hubieran conocido, aparte de que no hubieran nacido? Pero ya conociendo cómo son ellos, imaginar que hubiera sido la vida de mi madre casada con otro hombre o la de mi padre casado con otra mujer. ¿Qué hijos hubieran tenido? ¿Hubiera tenido yo algo en común con esos posibles hijos? O muchas cosas que nos han pasado en la vida real. Un día, en vez de ir por una calle, decides ir por otra y yendo por esa otra, conoces a una persona que te va a cambiar la vida por completo. Es el azar, que pero el azar es algo que no se controla, no se sabe cómo funciona y hay que seguir viviendo ateniéndonos a esa situación. De modo que aquí trata de precisamente de darnos cuenta de eso, de cosas que ocurren y que luego tenemos que analizar. Por ejemplo, H. G. Wells
escribió un libro muy, muy interesante, que era de ciencia ficción, sobre la posibilidad de que una determinada bomba tuviera una repercusión, en fin, muy, muy grande. Era ciencia ficción, luego no se pensaba que aquello pudiera suceder. Y cuando estaba antes de escribir precisamente, son los detalles de este libro, H. G. Wells conoce un día, creo que en Suiza, a una mujer muy atractiva, se la presentan, pasan un tiempo juntos, se enamoran, se tienen que separar por diferentes cuestiones, él no deja de pensar en ella. Mientras piensa en ella, escribe un libro, escribe el libro de G. Wells, que se llama, ahora no me sale, algo de globos, en fin, y ahora saldrá. Y entonces ella vuelve a encontrarse con él, viven juntos 10 años, la relación se acaba a los 10 años, pero y a partir de esa indagación que hace H. G. Wells, que empieza a hablar de la posibilidad de otros mundos y de cómo relacionarlos para agradar a esta mujer, llega después un físico americano que analiza eso, bueno, y americano no, llega antes Einstein analizando eso y dándose cuenta de que hay un potencial para fabricar una bomba. Y ya sabemos la bomba que salió de allí. De modo que hay muchas situaciones parecidas en las que es muy fácil identificarse. Esas situaciones en las que te parece que no está pasando nada, pero de repente eso cambia la vida de otras personas cercanas a ti, con lo cual cambia también la tuya, y pues eso puede llegar a cambiar la de un gran acontecimiento, como puede ser una invasión, una guerra o algo por el estilo. De modo que siguiendo esa pauta de lo que ocurre, que no somos conscientes, el azar es la palabra clave, el azar va influyendo en que se vaya hacia un lado o hacia otro, y que la historia del mundo sea la que es. Con todas estas disquisiciones, entre todas estas disquisiciones, se va hablando de la bomba atómica, de cómo se está creando, de cómo se van a hacer las pruebas, de lo que sucedió. En este libro queda claro lo que sucedió con la bomba atómica y se describe muy bien. Y algo de lo humano, mientras están, por ejemplo, los que están construyendo el ferrocarril como esclavos, pues se acuerdan de su padre y de su madre, y vienen esas disquisiciones de mi padre. El padre, a su vez, había estado trabajando también en esos ferrocarriles en una guerra anterior, en la primera, se supone, y había sobrevivido. Entonces, hay ese punto de pues supervivencia. El padre muere cuando, al principio de que él esté prisionero, pero quiere dedicárselo a la memoria de su padre. Mi padre murió aquí haciendo esto, pero yo no podía morir como mi padre, porque mi padre tendría que estar orgulloso y satisfecho de que yo me salve de este horror que estoy viviendo. Entonces, se habla de muchas situaciones especiales, por ejemplo, de las personas que tienen una facilidad para mentir, para manipular, para engañar, que es terrible, porque pueden hacer lo que quieran. O sea, muchas veces aquí hay alguien en este libro hay alguien que medita diciendo qué necesidad tienen de utilizar el látigo o de utilizar las balas si pueden engañarnos. Les pueden engañar de muchas maneras diferentes. Bueno, No cabe duda, no cabe duda. un trocito de pan con un trocito de pan harían de ellos lo que quisieran, pero hay un gusto por la crueldad, por el ver sufrir, incluso que llega a asustar. A lo mejor somos unos seres, yo confío en que no todos, pero una parte de la humanidad disfruta cuando otra parte de la humanidad está sufriendo. Yo de eso no tengo la menor duda.
A mí me espanta. Me parece horrible tener que reconocerlo, pero yo no tengo la menor duda. Hay gente que para su propio disfrute no le basta su propio disfrute, sino que necesita que a los demás les vaya mal. Sí, sí, sí. Y hombre, luego varía, por supuesto, varía bastante la persona y todo lo demás, y con qué parte de que a los demás les vaya mal se conforma, ¿no? Yo recuerdo, por citar uno de los casos menos graves que yo he conocido, yo recuerdo un compañero de la carrera en Derecho, que siempre pedía fechas de examen donde los demás no pudieran estudiar. Y recuerdo que una vez un compañero, que claro, ya se dio cuenta de que aquello no había sido una vez, sino que era algo sistemático, le dijo, bueno, pero tú lo que quieres no es sacar buenas notas tú lo que quieres es que además los demás las saquen malas. Sí, Y era verdad, o sea, era así sí. de cierto. Esto se comprueba en los cines, en algunas películas donde están haciendo, no, bueno, por las del oeste desde luego, pero también en otro tipo de películas alguien está dando una paliza a otro. Y no sé ahora, yo creo que los cines han cambiado, pero la gente empezaba a gritar: "Dale, dale más fuerte, Sí, sí, dale, sí, hazle". sí, 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 Es eso. es espantoso, porque piensas, bueno, estas personas, si un día tienen capacidad para dirigir algo, para hacer algo que a ellos les interese, van a ser terribles, terribles. ¿Qué se puede esperar de estas personas? Y que eso sucediera como sucedía en mi infancia, cuando tenías una chiquillería de 7, 8, 9 años gritando dale y tal, bueno, puede pasar por la emoción de ver en la pantalla cómo le enganchaban al malo y tal, bueno, digamos que tiene un cierto pase. Pero cuando ves que hay adultos que se comportan así, es para echarse a temblar. Sí, sí, sí. Realmente da miedo. Algunas veces incluso oyes a alguna persona relevante o algún político, como verá, he separado persona relevante de político. Sí. Y, y les oyes decir algunas cosas o ves algunas actuaciones y piensas, hombre, este hombre nunca mande demasiado, que nunca tenga, hombre o mujer, que nunca tenga mucha Y, gente. y Sí, estamos hablando de una situación que guste o no guste decirlo, la verdad es que es una situación todavía muy tranquila. Es decir, en España hay una situación, quiero decir, no hay una violencia en las calles. Puede haber gente que lo pase muy mal para llegar a fin de mes, pero vamos, no hay cuadros de miseria famélica como se han vivido en otras épocas en la historia de España. Y ves a gente hablando de esa manera, claro, cuando eso lo trasladas a otras épocas que efectivamente pues han sido épocas de mucha miseria, de mucha violencia, de mucha necesidad, al final no te sorprende lo más mínimo que se acabara como se acabó, es decir, muy malamente. sí, 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 así es. Incluso peor se podía haber acabado. Aquí aparecen personajes clave por todas partes. Por supuesto, se habla de Hitler, de las conversaciones que tuvo para hablar de la fisión nuclear, si se tomaba esa posibilidad en cuenta o no. Aparece el brillante físico alemán Heisenberg, hablan de cosas de, pues, lo que seríamos capaces de hacer. Y fíjese el horror que fue la Segunda Guerra Mundial, lo que significaron las bombas aquellas de nueva creación. Y después de leer libros como este, dices: "Bueno, pues menos mal, es que estuvieron a punto de cargarse todo el planeta". Sí. Era algo impresionante porque aquí se habla, pues, comparando con la bomba que tiramos en tal, que provocó, pues, por ejemplo, las famosas de Hiroshima y Nagasaki, podríamos haber tirado una no sé cuántas veces más potente. Te da miedo estar en este mundo. Tienes la sensación de que estamos andando todos por zonas tremendamente peligrosas y que en cualquier momento una de dos, o nos atacan las fieras, o nos cae algo del cielo, o nos hundimos. En ese sentido es curioso el libro. Pero luego, por otra parte, está la gente que hace algo bueno,
la gente que ayuda a los demás, esos prisioneros que se tienen que repartir se reparten el agua que van salpicando con los cubos, los japoneses, salpican el agua. Y entonces hay veces que un prisionero coge a otro que está totalmente desfallecido, le arrastra la cabeza y pone la cabeza del compañero debajo del cubo para que le caigan a él las gotitas en vez de al otro. Entonces, hay escenas de todo tipo y queda claro que en las situaciones límites es cuando se descubre a las personas, a unas para bien y a otras para mal, porque también hay ejemplos terribles de cómo se es capaz de asesinar a un compañero para robarle unas botas que están tremendamente horribles. En fin, que hay mucha variedad de elementos humanos diferentes, comportamientos humanos diferentes. Hay mucha historia de la época muy interesante, tanto desde el punto de vista de la física, como de la historia, como de la guerra, pues bueno, lo que hicieron con la bomba atómica, lo que hizo Hitler, lo que hicieron los rusos, esa parte de Oriente que nosotros tenemos más olvidado, que oímos Tasmania y nos suena un poco como a ciudad de cuento o a lugar de cuento. Australia siempre nos ha pillado O muy al demonio lejos. de Tasmania, El que era un demonio de dibujo animado, Tasmania. sí, de nuestra Así es, infancia, sí. eso es. Pero realmente es muy interesante. Es una novela que no es muy larga, tiene unas 300 páginas, se lee muy bien y te sientes bien. Es de esas novelas que terminas diciendo, pensando cuántas cosas has aprendido, cuántas has recordado, cuántas te han vuelto a suscitar pena, alegría o, en fin, muchísimos sentimientos diferentes. Y es un libro muy interesante y muy bien escrito, porque Richard Flanagan escribe muy bien. Ya dije que recomendamos otro libro, La huida profunda al este, lo tenía apuntado por aquí, pero no sé dónde. En fin, que es un buen escritor, se organiza muy bien y es capaz de tratar un tema como este, hablando además de sentimientos muy humanos, familiares, cercanos, ir saltando de uno a otro sin que apenas se note. Y entonces es cuando revives pues lo que pasa en los hombres, las personas en las peores circunstancias, que su cabeza no para de pensar. Entonces, la primera urgencia es el hambre, el pan, que nos den un trocito de pan, y luego los recuerdos familiares, mi madre, mi padre, mis hijos qué harán, etcétera. Es un libro que me ha gustado mucho, yo lo recomiendo de verdad. Richard Flanagan, La pregunta 7 en Asteroide. Bueno, ¿y qué tenemos? No sé si para niños o para jóvenes. Para niños pequeños, vamos a hablar de un momentito que lo tengo aquí apuntado, pues es apuntado, no tenía nada. Yo tengo Robert El Diablo. Stevenson, El diablo embotellado con ilustraciones de Raúl Allen. Es un Bueno, a clásico. mí me encanta ese libro. Sí, a mí también. Es un clásico ilustrado eh, eh, por Raúl Allen. O sea, el libro de Stevenson, las ilustraciones de Raúl Allen en tapa dura. Es un libro delicioso. Yo creo que es un clásico que tienen que leer Es un tanto niños clásico. como adultos. Sí. Son 74 páginas. Se Sí, yo lee. lo leí, vamos a ver, la primera vez que yo me encontré con esta obra, que fue con el título del Diablo en la botella, que es como aparece también en algunas versiones españolas, fue en el espacio de novela. Usted recuerda que por las tardes, Televisión Española, cuando tenía otro nivel cultural, tenía un espacio que se llamaba novela, que en episodios iban contándote una novela. Lo mismo era Crimen y Castigo que Los Miserables o el famosísimo Conde de Montecristo. Y entonces, en un verano, fue El Diablo en la botella. Yo debía de tener aquel entonces 8 o 9 años, no más. Si no me falla la memoria, quien hacía el papel del marino que tenía la famosa botella con el demonio dentro de la botella era Sancho Gracia, si no me falla la Sí, memoria, y me acuerdo que aquello
me sedujo. O sea, yo cada día iba viendo, porque claro, lo dieron en 5 episodios de lunes a viernes, como era novela, y yo me acuerdo que lo iba viendo y lo iba viendo cada día con un interés mayor, y luego lo leí no muchos años después. A lo mejor la pude leer ya con 10, 11 años, me fascinó y desde entonces acá lo he vuelto a leer varias veces y me sigue pareciendo buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí es. Pues aquí encontraremos cómo la persona que compre esa botella, el diablo embotellado, pues la persona que compre esa botella va a tener al diablo a su disposición y va a conseguir todo lo que todo lo que desee. Ese es el planteamiento de esta novela, que es un clásico, como estamos diciendo, un clásico maravilloso de la literatura universal. En esta ocasión editado con un formato de álbum ilustrado muy atractivo y que pueden leer los niños, yo creo que a partir de 10 años lo pueden leer perfectamente y a los adultos les va a encantar volver a leerlo en esta edición. Bueno, no me cabe la menor duda. Se lo digo sinceramente. Y en cualquiera de los casos, yo hoy le voy a dejar un tema que es que era obligado. Y es el tema principal del puente sobre el río Kwai, cuando Muy entran bien, los sí, prisioneros británicos en el campo de concentración japonés a orillas del río Kwai y entran, por supuesto, silbando esa marcha silbando. que originalmente era una canción cuartelera burlesca, ¿eh? Mm. La elevación de esa cancioncilla a una canción épica se debe a la película del puente sobre el río Kwai. Esa es la realidad. Pero bueno, es con lo que yo le dejo, era obligado y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta el lunes, don César. Y con estos compases ciertamente épicos de la marcha del puente sobre el río Kwai, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido 1 o 2 cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.